Bien, ahora voy a hablar sobre cara interna del cerebro. Primero, para ver la cara interna, hay que saber que todo gira en torno a una estructura interna, que es esto blanco, que es lo que se llama el cuerpo calloso. Esto se encarga de unir los dos hemisferios cerebrales. Tenemos el hemisferio cerebral de este lado, acá el cuerpo calloso, y acá estaría del otro lado el otro hemisferio cerebral. Esa es la importancia del cuerpo calloso y hay más cosas que unen, pero principalmente es la que se distingue acá. El cuerpo calloso se distingue en varios sectores. Acá. El primer sector vendría a ser esto, tiene forma puntiaguda. Es lo que se llama el pico. Luego bien anterior es la rodilla. Luego todo lo que seguiría vendría a ser el cuerpo. Y por último termina en un sector bien grueso que se denomina rodete. Entonces si vemos el sector del cuerpo calloso, bien hacia abajo está el pico. Luego bien anterior es la rodilla. Luego hacia arriba el cuerpo y por último el rodete. Contorneando acá el cuerpo calloso va a haber un surco, acá. Este surco se denomina surco del cuerpo calloso o surco pericalloso. Acá en el dibujo muy esquemático como siempre, pico, rodilla, cuerpo y rodete. Contorneando vamos a tener un surco que es el surco del cuerpo calloso o pericalloso. Es muy importante porque por acá vamos a tener una arteria que es la arteria pericallosa, rama de la arteria cerebral anterior. Imagínense que acá en este sector viene subiendo la arteria cerebral anterior. La cerebral anterior viene subiendo, llega a nivel del pico y se divide en arteria que es la pericallosa, que rodea y se mete por el surco del cuerpo calloso o pericalloso. Y va a haber otra más, pero por ahora no la vamos a nombrar. La otra cosa importante es que a nivel del pico hay una cisura o un surco profundo. Si recuerdan, las cisuras son surcos mucho más profundos. Esta cisura hace esto. Empieza a nivel del pico, se aleja del cuerpo calloso y por último ascendería, delimitando dos sectores, uno por debajo de la cisura y otro por encima y adelante. Son dos circunvoluciones. ¿Cómo se llama esta circunvolución que hay hacia arriba? Circunvolución frontal interna. ¿Y la circunvolución que hay abajo? Circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama esta cisura que separa? Cisura del cíngulo o calloso marginal. Entonces, tenemos el cuerpo calloso con el pico, rodilla, cuerpo y rodete, rodeando el surco del cuerpo calloso. Luego, empezando a nivel del pico y ahí se aleja y delimita dos circunvoluciones, la cisura del cíngulo o calloso marginal, que es por ahí donde va a estar la otra rama de la arteria carótida, la cerebral anterior. La cerebral anterior va por acá y va a dar la pericallosa rodeando el cuerpo calloso y la calloso marginal que contornea y pasa por acá, por esta cisura. Ahí estaría esas dos ramas importantes saberlas. Acá está la pericallosa, por el surco del cuerpo calloso, pericalloso también llamado, por ese nombre se llama igual a la arteria. Y acá el que se aleja es la cisura del cíngulo o calloso marginal, que va a la otra arteria que es la calloso marginal. Ramas ambas de la arteria cerebral anterior. Se delimitan las dos circunvoluciones, la frontal interna y la de acá es la del cíngulo o del cuerpo calloso. Una cosa, cuando la cisura del cíngulo asciende y siempre por delante va a haber como un surco. Ese surco en realidad es una cisura que se encuentra en la cara externa del cerebro. ¿Qué cisura importante se encuentra en esta cara? Aquí. Aquí. Esta es la cisura de Rolando. ¿Cómo me doy cuenta que es la de Rolando? Porque por detrás hay un surco que es el post-rolándico y por delante otro que es el pre-rolándico. O parietal ascendente o frontal ascendente.
Esta cisura está tanto en la cara interna, se continúa acá, siempre por delante de la cisura del cíngulo. Y este sector, se delimita un lobulillo, denominado lobulillo paracentral. Para significa alrededor de algo. Central es el otro nombre que tiene la cisura de Rolando, cisura central. O sea, cuando ven que la cisura del cíngulo asciende, siempre por delante van a ver un surco que es muy profundo. Vean eso en el preparado y den vuelta y van a ver que ahí más o menos comienza la cisura de Rolando. Entonces, ¿cómo se le llama el lobulillo que está por delante de la cisura del cíngulo? Lobulillo paracentral. ¿Qué contiene este lobulillo? Acá, una cisura importante que es la cisura central o de Rolando. Bien, y por debajo está la circunvolución del cíngulo del cuerpo calloso. Un dato muy importante, que esta circunvolución pertenece al sistema límbico y al lóbulo límbico. Todo lo límbico está relacionado con el tema de las emociones, el dolor, la ira, todo eso. Y es muy importante saberlo. No es solo esto lo que forma parte del sistema límbico, van a haber unas cuantas cosas. Pero en esta cara se pueden llegar a reconocer dos. Generalmente una. La otra a veces depende del preparado de donde está. Pero sería así. Todo esto vendría a ser la circunvolución del cíngulo. Pero cuando llegamos acá atrás, se puede llegar a delimitar por acá abajo otro sector. Como otra circunvolución que hay por debajo. Que generalmente la vamos a encontrar en la cara inferior del cerebro. Ahí. ¿Cómo se llamaría esta circunvolución que queda? Circunvolución del hipocampo o parahipocampal. O sea, ¿cómo encontramos la circunvolución del hipocampo o parahipocampal? Continuando la circunvolución del cíngulo. La continuamos, que rodea el cuerpo calloso. Y vamos hacia abajo cuando termina acá está el rodete, o sea, lo más posterior. Seguimos contorneando. Y ahí abajo, en la cara inferior, que a veces se ve en la cara interna, esa circunvolución del hipocampo. Es muy importante saberla, que está ahí. Estas dos estructuras son las principales que se reconocen en esta cara, que pertenecen al lóbulo límbico y al sistema límbico. Solo tienen que saber eso por mientras. O sea, te marco acá, circunvolución del cíngulo del cuerpo calloso. ¿A qué sistema o lóbulo pertenece? Al límbico. ¿Qué surco hay por debajo? Surco del cuerpo calloso. ¿Qué arteria transcurre por ahí? Pericallosa. ¿Qué surco o cisura hay por encima? Cisura del cíngulo o calloso marginal. ¿Qué arteria transcurre por ahí? Calloso marginal. ¿Qué estructura hay por debajo del cuerpo calloso? Y circunvolución por encima de esto, siempre hablando de esto. Acá, la circunvolución frontal interna. ¿Qué otra estructura, aparte de esto, circunvolución pertenece al sistema límbico? La circunvolución del hipocampo o hipocampal. No sé qué problema tengo por pronunciar eso. Parahipocampal. Bien. Por otro lado, vamos a tener dos cisuras importantes en la cara posterior. Una que va ascendiendo y otra que va descendiendo, bajando. Ambas se juntan y forman como una Y. La cisura que hay por arriba es la cisura parieto-occipital o perpendicular interna. O sea, acá en la cara interna está la perpendicular interna y en la cara externa más o menos por ahí está la perpendicular externa. En conjuntos, en vez de decir perpendicular interna y externa, se le pueden denominar a ambas parieto-occipital. Acá, en esta misma imagen del cerebro, acá está el cuerpo calloso, rodeando el surco del cuerpo calloso. A nivel del pico, más o menos empieza una cisura que luego asciende. Acá está más delimitado. Cuerpo calloso, la misma imagen es rodeando surco del cuerpo calloso, empezando a nivel del pico y rodeando la cisura del cíngulo, y acá frontal interna, circunvolución del cíngulo, y más o menos por acá abajo debería estar la circunvolución parahipocampal. Acá están las dos cisuras que nombré. Esta que se nota, que es la parieto occipital o perpendicular interna, y esta que va ascendiendo, que se ve aquí, es la cisura calcarina. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cisura calcarina y esta parieto occipital. Y el sector que está entre medio de ambas cisuras, esto se denomina cuña. Entonces, le marco acá, ¿cómo se llama esto? Cuña. ¿Qué cisura hay por arriba? Parieto occipital o perpendicular interna. Cisura por debajo, la calcarina.
Es muy importante. ¿Por qué? Porque este sector va a encontrarse una área. ¿Qué área hay? El área que hay es el área visual primaria, número 17. Entonces, ¿qué área hay acá? El área visual primaria, en la cuña. Entonces, acá, cisura pareto-occipital, cisura calcarina, área visual primaria, que es la cuña, acá, este sector. A veces el sector que está por debajo de la cuña, esto, que está bien por debajo de la cisura calcarina, se le puede denominar língula, como no confunda con la del cerebelo, por las dudas. Pero recuerden, cisura pareto-occipital, calcarina en lo del medio, la cuña. Y a veces esto se le puede llamar língula. En la nomenclatura nueva creo que en realidad la cuña vendrá a ser todo, pero en la vieja creo que distingue la cuña de la língula. Por la duda le digo si alguno lee cualquiera de las dos nomenclaturas. Y por último, entre la cisura parieto-occipital y vieron cuando asciende la del cíngulo acá, queda delimitado el sector. Acá. Es lo que se llama el lobulillo cuadrilátero o más comúnmente conocido como precuña, porque está antes de la cuña. Entonces, ¿cómo se llama esto? Precuña o lobulillo cuadrilátero. Y lo que está acá abajo, la cuña. Y esto puede ser considerado como língula. Entonces, cisura del cíngulo, asciende y delimita un lobulillo hacia adelante. El lobulillo paracentral, porque contiene la cisura de Rolando o central. Por detrás, entre la cisura del cíngulo y parieto occipital, queda delimitado este sector que es la precuña. Cisura del cíngulo, cisura parieto occipital, entonces esto es la precuña. Y acá, esto es la cuña, porque acá está la cisura parieto occipital y acá la calcarina, cuña, por lo tanto. Otra cosa importante, que esta cisura va a separar dos cosas. Esta es la cisura parieto-occipital, entonces por lo tanto lo que es la precuña, ¿a qué lóbulo pertenece? Al lóbulo parietal. Y esto al occipital. Entonces, si te marco acá, circunvolución, circunvolución. ¿Qué lóbulo pertenece a este sector? Al occipital. ¿Cómo se llama esto? Cuña. Si te marco acá, ¿a qué lóbulo pertenece? Parietal. ¿Y cómo se llama esto? Precuña o lobulillo cuadrilátero. ¿Qué cisura hay por debajo de esto? Parieto occipital. ¿Qué cisura hay por arriba de esto? Parieto occipital. Entonces, esto de nuevo, esta es la cuña. Área que hay acá, área visual primaria. Cisura por debajo, calcarina. Cisura por encima, parieto occipital. ¿A qué lóbulo pertenece? Al occipital. ¿Cómo se llama esto? Precuña, lóbulo parietal. Cisura por delante o arriba, la del cíngulo o calloso marginal. Cisura por debajo o por detrás, parieto occipital. Lóbulo parietal y está la precuña. Una cosa, también esta cisura va a delimitar el territorio de irrigación. De acá en adelante, de esto, todo esto, irrigado prácticamente por la arteria cerebral anterior, por estas ramas prácticamente. O sea, si le preguntan, toda esta cara, ¿quién la irriga prácticamente? La arteria cerebral anterior, que es la que se da a la cara interna. Y si vamos al polo occipital, ¿quién la irriga? La arteria cerebral posterior. O sea, hago el mismo dibujo que hice en el otro del cerebro. Tenemos las carótidas internas, que van a dar una arteria hacia adelante y adentro, y una hacia afuera. Por otro lado, vamos a ver el tronco basilar que da las cerebrales posteriores. Si acá está el hemisferio cerebral, ¿quién se va hacia la cara externa? La cerebral media. Entonces, cara externa irrigada por la cerebral media. ¿Quién se va a la cara interna? Cerebral anterior. ¿Y quién se va al polo occipital? Siempre acá, la cerebral posterior. Ahí, más o menos rápidamente, cómo es el territorio de irrigación. Y en realidad, esto es lo más básico e importante que tiene que saber. Es una cara que no tiene muchas cosas y solo tienen que saber eso. Los lobulillos, paracentral, precuña cuadrilátero, cuña y língula. Circunvolución frontal interna, el cíngulo. Cisura del cíngulo calloso marginal, que transcurre la arteria callosa marginal. Surco del cuerpo calloso, que transcurre la arteria pericallosa. Y listo. Recuerda, circunvolución del cíngulo, que también está continuada hacia abajo con ¿cuál? La circunvolución del hipocampo.